TV Perú Mundo. Para la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, los opositores son los responsables de la crisis política de su país y dijo que fue innecesario el tratamiento que la Policía Federal le dio al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. En declaraciones durante la inauguración de un proyecto de viviendas en el estado Río Grande do Sul, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, responsabilizó a sus opositores por la crisis política que vive el país, acusándolos de no haber aceptado su derrota en las elecciones del 2014 y de querer adelantar los próximos comicios previstos para el 2018. Brasil se enfrenta a un momento de dificultades. Parte de este momento de dificultad se debe a la crisis política sistemática provocada por aquellos que todavía no pueden aceptar que perdieron las elecciones. Rousseff, quien el fin de semana visitó a Luiz Inácio Lula da Silva en su casa en São Bernardo do Campo, volvió a describir como innecesaria la breve detención que sufrió el viernes su antecesor y mentor, quien fue interrogado por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. El presidente Lula nunca se consideró a sí mismo como superior a nadie. Él aceptó la citación para el interrogatorio, así que no tiene sentido llevarlo a la fuerza, como están diciendo por ahí. Él nunca se negó a ir. El interrogatorio al ex líder del Partido de los Trabajadores ha sido el hecho de más alto perfil en la amplia investigación por las irregularidades en Petrobras, que ha empeorado la peor recesión en el gigante sudamericano. Bueno, tras la bomba política que ha politizado también, por supuesto, el expresidente Lula de haber sido conducido a declarar de manera coercitiva a la policía, algunos están medios de comunicación que también son acusados de estar politizados, consideran que la presidenta Dilma Rousseff no tendría que tomar ese papel tan activo en la defensa del expresidente. Por ejemplo, ha ido a visitarlo a su casa de Sao Paulo usando recursos del Estado y ahora la acusan de usar una actividad pública como presidente para defender al expresidente Lula. A ver, estamos en una situación en la cual la economía brasileña cayó 3.5% el año pasado y va a caer más o menos una proporción similar este año. No hay margen para política monetaria expansiva en un contexto de contracción económica, porque a su vez la inflación está por encima de el rango previsto por el Banco Central. En ese contexto tienes esta crisis de corrupción en una empresa de la cual Dilma Rousseff fue presidenta de directorio, si no me equivoco, y fue ministra del sector durante el gobierno de Lula. Entonces, el PT está en un proceso de franca depresión y de divisiones internas. No hay dirigente del PT, incluyendo a Dilma Rousseff, que supere un nivel de aprobación de un dígito, salvo Lula, que también ha visto mellada su imagen, pero sigue siendo de lejos el político más popular del PT. Y si Lula era el que iba a intentar levantar al partido de esta crisis, que Lula ahora sea también inculpado, aunque todavía no ha ocurrido, pero todo parece indicar que podría ser inculpado, o sea, podría ser acusado formalmente, pues eso termina por hundir por completo al PT, al Partido de los Trabajadores, al partido de gobierno. ¿Qué te conviene hacer en ese contexto? Politizar el caso, decir que aquí no hay una legítima sospecha sobre tu conducta en el gobierno, sino que el problema es que hay una campaña política en tu contra. Y claro, si es cierta la versión de Lula y de la presidenta Rousseff, según la cual el expresidente Lula jamás se negó a comparecer ante los tribunales, era absolutamente, ahí sí, tienen razón, innecesario llevarlo de grado o fuerza, ¿no? En este caso de fuerza, en realidad, ¿no? Estaba viendo las imágenes hace un momento de esta reunión polémica en la casa de Lula, no en el triplex que se le acusa de ser suyo y él niega, sino en su casa en San Bernardino, se la ponemos un instante, y de esta presentación. Ahora, tiene que atar su suerte o defender de esa manera a Lula. ¿No tiene otra salida la presidenta Rousseff? ¿No puede mantenerse de alguna manera al margen o está desligada? No se puede desligar. A ver, por un lado, ella no tuvo que pasar por un proceso de elección interna en el Partido de los Trabajadores al ser ungida candidata a la presidencia, porque fue designada
por el presidente más popular del Brasil contemporáneo, que era Lula. Ella es hija política de Lula, aunque ha demostrado tener capacidad de maniobra política propia. Ella fue designada sucesora por Lula. Lula sigue siendo, pese a todo, el político más popular del PT, y creo que a ella y al PT en general, no solo a Lula, le conviene en la medida de lo posible politizar el caso. El problema es que es muy difícil politizar un caso en donde estarían involucrados jefes de gobierno del exterior, algunos de los principales empresarios del país, políticos de otros partidos de la coalición oficial. Si hay una conspiración política contra el PT y los principales dirigentes del PT, pues te vas contra ellos, no creas una pantomima, que además de hecho no es una pantomima, la evidencia es clara de que en Petrobras, hubo actos de corrupción flagrantes y masivos, pero lo que voy es, si fuera una conspiración política, no te vas simultáneamente contra tantos grupos poderosos de interés. Ahora le cae un mal momento también a Dilma Rousseff, especialmente porque parecía que se habían adormecido un poco los cuestionamientos y el pedido de impeachment y la investigación judicial cuando aparece esta bomba. El tema es que las investigaciones continúan y van surgiendo nuevas evidencias, y lo que al principio fue un tema vinculado a operaciones dolosas en torno a los contratos de la empresa estatal Petrobras, o empresa en donde el Estado tiene una posición dominante, se ha convertido en algo mucho más grande y está yendo bastante más allá de simplemente el caso Petrobras. Por eso reitero que no parece ser producto de una conspiración. En el caso además del presidente Lula, muchos llamaron la atención sobre el hecho de que empresas que obtuvieron grandes contratos con el Estado cuando él era presidente y cuyas inversiones en el exterior él promovió siendo presidente, luego de dejar la presidencia le pagaran cifras extraordinarias por conferencias en el exterior, en ciclos de conferencias que ellos mismos organizaban. Entonces a muchos les pareció que esto podía ser una suerte de soborno diferido. No era una mera presunción, una mera especulación, pero habría que recordar esas especulaciones ahora que se da este tipo de acusaciones. Vamos ahora a Bolivia. La ciudad del Alto albergará el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, que será el más grande de América Latina. Para la construcción de este centro, los gobiernos de Bolivia y Rusia firmaron un acuerdo de cooperación. La construcción de las instalaciones tardará 4 años y tendrá un costo total de $300 millones. Está diseñado con fines pacíficos, señalan, y constará de 3 componentes básicos: médico, alimenticio y de investigación, y contará también con un centro de detección precoz de cáncer e investigación de enfermedades coronarias. Hay una planta multipropósito de seguridad e inocuidad alimentaria y un reactor nuclear de investigación científica. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que la próxima semana se aprobará un decreto para crear una nueva empresa estatal que administrará el Centro de Investigación Nuclear, que cuenta con el respaldo del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, de la ONU. Ahora llama la atención la oportunidad de este anuncio, ¿no?, cuando Evo Morales no está pasando por su mejor momento. Sin embargo, va dentro de una línea adoptada por el gobierno de Morales. O sea, a diferencia de Venezuela, por ejemplo, que es el caso con el cual el contraste es más claro, cuando toda tu economía depende tanto de un solo recurso de exportación, petróleo fundamentalmente en el caso de Venezuela, gas fundamentalmente en el caso de Bolivia, y los precios internacionales de ese único recurso del cual dependen casi todas tus exportaciones, obviamente no están bajo tu control, hay que hacer varias cosas, recomiendan los especialistas. 2 de ellas fundamentales son haz caja en los buenos tiempos para gastar en los malos tiempos, cosa que no hizo Venezuela. Cuando el precio del petróleo estaba a 120, Venezuela debió haber acumulado reservas para poder gastar ahora que el petróleo está alrededor de 40. Bolivia sí hizo eso. Bolivia tenía algunas de las reservas más grandes del continente como proporción de la economía. No lo hizo Venezuela. La segunda cosa es aprovecha que tienes este recurso para, con las rentas que te dé ese recurso, diversificar la economía.
Eso no lo hizo Venezuela, lo está intentando hacer Bolivia. La gran pregunta en Bolivia es si esto va a ser rentable, porque, digamos, en este caso es un proyecto de empresa pública y ahí a veces las consideraciones políticas terminan primando por sobre las consideraciones de rentabilidad. En otros casos, como la industria petroquímica, habría participación privada. Una pausa y volvemos.